¿En qué momento todas estas emociones que no logramos expresar, que reprimimos, terminan convirtiéndose en enfermedad física? Hemos descubierto cómo exactamente ciertas emociones afectan a órganos concretos. En varios estudios se ha visto, por ejemplo, que el miedo impacta directamente en el... Magalí López, psicoanalista experta en neuronutrición y procesos de transformación profunda, su enfoque integra ciencia, psicología, nutrición y sabiduría ancestral andina para sanar nudos que bloquean tu vida y tu salud. Muchas veces lo que nos asusta, angustia, es la definición que tenemos de nosotros mismos. Es que no valgo, es que no soy suficiente, es que a mí nadie me quiere, es que nunca voy a encontrar pareja, es que yo nunca me voy a atrever a hacer una empresa o un proyecto. Me están juzgando, esa mirada era de juicio, esa palabra era de rechazo. No, es que está claro que la vida es dura y es muy difícil lograr tener dinero, todo el cuerpo, la mente, se va a poner en coherencia con el tambor que estás haciendo resonar en ti. Lo que no me gusta del otro, lo que juzgo del otro, ya lo siento, pero es porque está en ti. No es posible verlo si no lo tienes. Creemos que poner límite es decirle al otro no. Y eso no es un límite, es una defensa o un ataque. ¿Qué es un límite? Un límite es lo que hay detrás de cada emoción difícil es un deseo o no cumplido o reprimido. Nos han dicho que desear es egoísta, es infantil, es ser un inconformista, no es espiritual. Muchísimas cosas sobre el deseo que nos han desconectado o nos obligan a reprimirlo. Cada vez que nos atrevemos a conectar con el deseo, ahí empieza a construirse, tanto afuera como adentro, el caminito que nos va a llevar a expandirnos. Hoy vamos a hablar de esas emociones que nos enferman en silencio y que no podemos mencionarlas, nos cuesta compartirlas porque tenemos miedo, sentimos culpa, muchas cosas que circulan alrededor de esas emociones intensas y que muchas veces nos incomodan. Hablaremos de la rabia que tragamos, de la culpa que no quieres reconocer y de esa comparación constante con las otras personas. Vamos a hablar quizás de la relación con las personas más cercanas a ti, de tu madre, de tu pareja y la relación quizás contigo misma que muchas veces no logras tolerar. Yo sé que esta entrevista va a ser un tanto incómoda, pero estoy segura que también va a ser muy reveladora y va a ser un camino de sanación importante para ti. Así que te invito a quedarte hasta el final y ahora sí voy a recibir a mi invitada especial de este día, Magalí López. Bienvenida nuevamente a Lo Grande Podcast. Marian, súper feliz de estar aquí otra vez. Gracias por abrir el espacio para que vuelva a suceder esa magia que ya pasó en el anterior episodio. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuevamente esta invitación y hablar. Ahora sí que en el anterior episodio hablamos un poco de psicosomática, cómo afecta la enfermedad en el cuerpo, la emoción en el cuerpo. Y hoy hablaremos de esas emociones intensas, pero que muchas veces callamos. Y aquí mi primera pregunta es, ¿por qué nos cuesta expresar la rabia, la culpa, la vergüenza de una manera, más quizás abierta, y terminamos reprimiendo todo en nuestro interior y termina impactando obviamente en el mundo físico? Sí, esto lo veíamos en el anterior episodio, que a la hora de observar cualquier síntoma, ya sea físico o emocional o comportamental o incluso en mi cuenta de banco, es un síntoma si está vacía, o en las relaciones de pareja, si hay demasiadas discusiones o mucho dolor, eso también es un síntoma. No solamente el síntoma está en el cuerpo. Y que los síntomas, a la hora de observarlos, nos viene muy bien vernos en toda nuestra complejidad. Es decir, cuerpo, emociones, mente y espíritu, ¿no? Y decíamos que esto del espíritu es si tu vida tiene sentido, si tú le has dado sentido, no a tu vida entera como algo grandioso, ¿no? Que muchas veces, y esto está en el episodio anterior y seguramente en muchos de los comentarios, que parece que el propósito de vida es algo enorme, que tienes que encontrar una misión, y es algo muy simple, que es lo que nos despista. Es tan simple que decimos, no puede ser tan fácil. Que el propósito, ¿no? Esa parte espiritual, es simplemente que este instante de nuestra vida tenga sentido. ¿Qué pasa? Si el sentido no lo pongo yo, no lo elijo,
en coherencia con lo que soy, con lo que quiero, lo que va a suceder es que ya hay algo que va a entrar haciendo ruido, que va a interferir en esa coherencia. ¿Cómo interfiere? Pues un pensamiento que empieza a juzgar, ¿no? Y a decir, nah, eso es una tontería, eso es para niños, haz algo importante, ser responsable. Todos esos mensajes que están en nuestra mente que juzgan y bloquean esa fluidez que queremos en la vida, vienen de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de todo aquello que ha generado heridas y, por tanto, soluciones que son para heridas pasadas. Y entonces tú estás sintiendo algo y lo juzgas o lo bloqueas porque te enseñaron que eso no está bien. De tal manera que hay familias en las que no está bien llorar y hay familias en las que no está bien enfadarse. Entonces, si tú perteneces a una familia en la que no está bien llorar, en lugar de llorar cuando tienes algún problema, algún conflicto, alguna situación difícil, lo que vas a hacer con el llanto es transformarlo en rabia. A lo mejor querrías llorar, pero como está prohibido en tu familia, o llorar es de débiles, o nosotros no somos débiles, somos fuertes, esa identificación familiar, porque en algún momento hubo alguna situación que generó como solución que la familia se identifique con fortaleza y nada de llorar, tú lo que vas a hacer es, en lugar de expresar ese llanto, como la familia tiene un mandato que dice prohibido llorar, tú a lo mejor vas a rabiar, pero querías llorar. O al revés, si en la familia lo que se dice es cuidado que enfadarse, mostrar rabia es de malas personas y nosotros somos muy buenas personas, lo que va a suceder es que cuando tengas mucha rabia, en lugar de expresarla, la vas a reprimir y a lo mejor la conviertes en llanto o en tristeza. Y entonces estás mostrando una emoción permitida, aceptada, que se ha adaptado a la norma familiar o social o cultural. Entonces, lo primero que tenemos que ver de nuestras emociones es no solamente la que estamos reprimiendo, sino cuando la muestras, ¿estás mostrando de verdad lo que sientes o solamente lo que está permitido para tu familia? Cuando reprimimos las emociones no están en la estratosfera, no tampoco están en un lugar etéreo. Las emociones son combinaciones de diferentes hormonas del sistema nervioso, de procesos neuroquímicos. Toda tu biología está configurando esa emoción. ¿Has visto una película que me gusta mucho, que están las emociones como con un cuadro de mandos y van subiendo y bajando, que es de dibujos animados? En España se llamaba Del Revés y en Latinoamérica... Sí. Es que me acuerdo la palabra del revés, pero intensamente. No sé. Intensamente, vale, sí. Me encanta. Inside Out. Inside Out, exacto. En esa película las emociones están delante de un panel de mandos y cada una va diciendo, uy, en este momento lo que hay que hacer es rabia, ¿no? O tristeza. Entonces cada una cumple su función. Cuando reprimimos a la emoción, se desbalancea internamente nuestras hormonas, nuestras neuronas, el sistema nervioso. Todo se configura en base a lo que tú le estás obligando a hacer, a tu expresión emocional. Una manera muy sencilla de ver dónde están nuestras emociones y cuánto nos están afectando es observar las pistas que tenemos. ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cuán nervioso o nerviosa te pones ante una situación diferente, nueva, difícil? Todo nos está señalando a cómo está tu sistema emocional. Incluso la ropa que utilizas, cómo está tu piel, tu cuerpo, tu coche, tu casa. Es muy fácil ver que una persona quizá está en un momento o creativo o caótico si su casa está muy desordenada. Es verdad, tiene mucho sentido, sí. Por eso se dice que la casa de los creativos es una casa de locos. Sí. Porque es tal como su mente, su espacio. Eso es.
Entonces, todo lo de afuera nuestro, ¿no? Todo lo que manifestamos en forma de casa, relaciones, trabajo, decisiones, forma de peinarme, forma de vestirme, todo está indicando cómo está vibrando tu sistema emocional. Si está muy alta la música de la rabia, o si está muy baja la música de la alegría, o si la música de la tristeza ha subido o se ha apagado completamente. Todas nuestras emociones tienen que estar disponibles para nosotros y muchas veces alguna la dejamos aparcada. Sí. Es muy evidente para todos para qué nos sirve la alegría. Nos permite disfrutar de la vida. Disfrutar, conectar, expandirnos. Pero la tristeza también sirve. Si no, ved la película, que ahí vemos claramente la función de la tristeza. La tristeza nos permite contraernos. Y ahí es como que tenemos miedo a la contracción. Claro. Cuando todo en el universo y en el planeta Tierra y en todos los seres vivos, todo el rato es expansión, ¿no? Alegría, contracción, tristeza, expansión, primavera, contracción, invierno. Todo en el universo va a ser expansión y contracción. Lo necesitamos esas dos fuerzas, porque cuando te expandes, recoges información, entregas información de diferentes maneras. No puede ser información literal como la que estamos dando aquí a través de la alegría de encontrarnos, o puede ser a través de escribir un libro, o a través de enviar un mensaje de audio a una amiga de la que de repente me he acordado. Esto es parte de esa expansión. Pero hay un momento en el que también necesitamos contraernos. La tristeza o esa contracción, el ir hacia adentro, nos permite recalibrar. Es decir, a ver qué aprendizajes tengo, qué es lo que ha sucedido, quién soy, quién quiero ser, a dónde me estoy dirigiendo. Entonces generas esa compresión para redefinirte, para renacer. Igualito que en el invierno, ¿no? Está todo en pausa para luego volver a nacer en la primavera. Entonces tú te contraes para volver a renacer con nuevas expectativas, esperanzas más bien, cuidado con la palabra expectativa, con nuevas ilusiones respecto de ti mismo, de los demás, de la vida, de los proyectos. Y es muy importante, y a veces esa contracción se puede presentar en forma de tristeza. Y está bien, porque la tristeza genera unos movimientos neurohormonales que permiten reiniciar al cuerpo, que nos permiten crecer, que luego nos permiten expandirnos con más sabiduría. Muy bien. No es igual la alegría expansiva de un niño que la de un adulto. La de un niño luego le va permitiendo experimentar, crecer, conocer. La de un adulto, su expansión, luego en la compresión, en la contracción, le permite ordenar esa información y ser más sabio, conectar con la vida con mayor sabiduría, paz, ¿no? Esa serie de virtudes que van apareciendo deseablemente según vamos cumpliendo años. Claro. ¿Y existe como un límite de hasta cuánto tiempo puedo sentir esa emoción? Es decir, si tengo una tristeza continuada o... Claro. ¿Dónde está? O una alegría continuada. O una alegría continuada. Cuando intentamos, es imposible. Para empezar, es imposible que suceda porque el cuerpo está todo el rato cambiando. ¿No? Entonces, tú misma verás que cuando estás alegre, no es posible mantener todo el rato la alegría. Va a venir la necesidad de... contraerte otra vez. De contraerte otra vez. Pero cuando estamos en lo que parece depresión, ¿no? Cuando la tristeza se ha alargado mucho tiempo y se ha convertido en una depresión, en una sensación de desesperanza, soledad, miedo, angustia, ansiedad. Cuando eso va creciendo y se va alargando en el tiempo, es simplemente porque no hemos encontrado ese propósito, esa chispa, esa redefinición interna que necesitamos de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Porque muchas veces lo que nos asusta, angustia, es la definición que tenemos de nosotros mismos.
es que no valgo, es que no soy suficiente, es que a mí nadie me quiere, es que nunca voy a encontrar pareja, es que yo nunca me voy a atrever a hacer una empresa o un proyecto como me gustaría, pero yo no puedo. Te estás definiendo. O la definición que tienes de los demás. Es que no me quieren, no me valoran, me están juzgando, esa mirada era de juicio, esa palabra era de rechazo. O tus definiciones o interpretaciones que haces de la vida. No, es que está claro que la vida es dura, que para conseguir lo que quieres tienes que sacrificarte mucho, que tienes que luchar contra el sistema y contra los demás, y es muy difícil lograr tener dinero. Entonces, todas estas definiciones que tenemos, cuando nos contraemos, lo que toca es esa recalibración y decir, vale, ¿qué es lo que está en mis manos? ¿Qué es lo que sí me gusta de mí? Pero cuando no nos permitimos esa parte positiva y nos centramos en toda esa parte negativa, lo que va a suceder es que todo el cuerpo, la mente, ¿no?, se va a poner en coherencia con ese pensamiento, se va a poner en coherencia con el tambor que estás haciendo resonar en ti. Y si todo es cuánto dolor, qué pena, qué tristeza, qué angustia, todo va mal, tu cuerpo reacciona y entonces se pone en alerta, empieza a gastar recursos, lo que hablábamos en el primer episodio. El ser humano es el único que simplemente charlando puede generar reacciones biológicas. Si hablamos de un limón, hay un punto en el que empezamos a segregar saliva. Pues si todo el rato dices mal, piensas mal, sientes mal, lo que estás haciendo es generar toda la biología coherente con esto. Y cuesta exactamente lo mismo a nivel de energía, dedicarle ese mismo tiempo, esas mismas palabras, pero a un espacio que sea bello. Claro. Incluso cuando sientes que otras personas te hacen daño. Que en el anterior episodio también decíamos que cuando hablamos de la parte emocional que nos toca conectar en nosotros, siempre estamos hablando de los vínculos, de las relaciones, porque lo que sucede en tu mente, las creencias que tú tienes, no es lo emocional, está mucho más construido, tejido con lo que has aprendido de tu sociedad, de tu cultura, de tu familia, de tus ancestros. También está la parte epigenética. Pero en nuestras emociones, lo que nos va a hacer la emocionalidad es vincularnos o no con los demás, es juzgar o no a los demás, ¿no? Y los demás, pues padres, hijos y luego los de nuestra misma generación, hermanos, compañeros de trabajo, amigos. ¿En qué momento todas estas emociones que no logramos expresar, que reprimimos, terminan convirtiéndose en enfermedad física? Es cuestión de tiempo. Si tú le vas dando cada vez más tiempo y más espacio al dolor, entonces tu cuerpo más recursos va gastando. Porque el dolor te está poniendo, ¿no? El dolor, el miedo, la angustia, la ansiedad, lo que temes está poniendo a tu cuerpo en alerta, como si de verdad estuviese ahí. Porque el cerebro, el cuerpo no distingue entre lo que está sucediendo y lo que yo estoy pensando de lo malo que podría llegar a suceder. Entonces, como no hay esa diferenciación, cuanto más tiempo le des al pensamiento negativo, a la queja, al dolor, al miedo, a la angustia, más le va a afectar a tu cuerpo, más vas a acelerar o bloquear tu metabolismo, más vas a gastar recursos que deberían estar yendo, por ejemplo, a tu tiroides. Porque muchas veces no pensamos, vale, las emociones afectan, pero nos creemos que simplemente afectan porque generan un malestar. Pero hay un sistema biológico muy preciso que está generando que eso que decimos que afecta no es que esté afectando solamente, es que está reconfigurando el sistema hormonal y el sistema nervioso. ¿Cómo? Te lo cuento un poquito. Claro, adelante. En el cerebro nosotros tenemos hipotálamo e hipófisis o pituitaria. Entonces, esto así, para decirlo en términos un poquito más simples, el hipotálamo es como el sensor. Entonces, en nuestro cerebro nosotros tenemos un sensor que va escaneando la realidad.
¿no? Hace bzzz. Y entonces al escanearla dice, esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, está sucediendo no sé qué. Y según lo que interpreta el hipotálamo, le envía las instrucciones a la hipófisis o pituitaria, que está ahí al ladito en el cerebro. La hipófisis lee las instrucciones y dice, vale, oye, tiroides, hay que fabricar muchísimo más T3 y T4 porque estamos en peligro y necesitamos energía. Oye, ovarios, es buen momento para activarse. O ni se os ocurra activaros porque estamos en peligro, entonces no conviene nada quedarse embarazada. La hipófisis, en base a lo que el hipotálamo detecta, va a enviar instrucciones a todas las glándulas del cuerpo, a todas las células también. Cada célula tiene su manual de instrucciones. Pero, ¿cómo el hipotálamo hace para interpretar la realidad? Recoge información de lo que tú estás sintiendo y recoge información de lo que está sucediendo afuera y lo combina todo, cruza datos, ¿no? Que esto a los informáticos les va a gustar. El hipotálamo cruza datos y dice, ajá, estamos sintiendo tal cosa, aquí afuera está sucediendo tal cosa, y en mi base de datos ancestral, claro. Exacto, tengo una serie de programas y una serie de circunstancias, situaciones que me dicen cómo actuar ante esto. Entonces, cruzando todos esos datos, el hipotálamo genera el manual de instrucciones que luego la hipófisis va a repartir en el resto de células del cuerpo. Luego, si lo que tú estás sintiendo es doloroso y a ese dolor tú le añades más pensamientos, más queja, más angustia, más ansiedad, eso va a hacer que vaya subiendo el volumen de alarma, de peligro. Y entonces el hipotálamo va a decir, oye, emergencia, todos los sistemas al máximo. Y entonces no puedes dormir, estás nervioso, estás irascible, a nada saltas. Y esto lo aguantas un tiempo. Porque si tú no te alimentas bien o no te suplementas o tu cuerpo va gastando estos recursos porque estás como en peligro, y entonces el hipotálamo le ha dicho a todo el cuerpo que hay que estar a tope. Pero hay un punto en el que se acaban los recursos y entonces el hipotálamo dice, ¡ay! ¿Qué hacemos? Aquí afuera sigue habiendo peligro porque nos seguimos sintiendo mal aquí adentro y yo tengo los datos antiguos y estoy cruzando los datos, pero no tengo recursos. Vale, pues DEFCON 4, ¿no? Entonces, como en las películas de... Exacto, tal cual. Y entonces lo que sucede ahí es que ante los pocos recursos, el hipotálamo le va a decir a la hipófisis, bloquea todo. Y entonces todas las células van a recibir la información de que hay que bloquear y que hay que acumular recursos. Y entonces ahí, por ejemplo, en consulta muchas personas vienen y dicen, mira, estoy haciendo dieta, estoy haciendo de todo. Da igual lo que haga, no solamente no bajo de peso, parece que engordo respirando. Y es casi real. Porque a nada que metas una cositina, el cuerpo lo va a convertir en algo almacenado porque está sintiendo que no tiene recursos y que la alarma es máxima. Porque está interpretando la realidad como peligrosa, porque tú estás sintiendo que la mirada de no sé quién o la palabra de no sé quién o estás sintiendo que es peligroso. Entonces, de esta manera, ¿no? Las emociones se convierten en eso que llamamos enfermedad, pero desde esta visión nos tenemos que dar cuenta que no es una enfermedad, es la solución heroica que nuestro cuerpo está configurando para que podamos continuar vivos. Y ahí, pues muy importante, aprender a pensar y a sentir aquello que te haga bien. Ya luego más adelante hablaremos, porque si muchas veces se dice que claro, hay que sentir, hay que liberar, hay que hacer ese trabajo. Wow, cuando te pones a pensar y decir, uy, ¿qué puede pasar si durante mucho tiempo he reprimido pues la rabia que le tengo, qué sé yo, a X persona, mi madre, mi hermano, no sé, ¿qué puede pasar? O sea, el impacto que puede haber, o sea, claro,
nos da mucho miedo eso y decimos, no, lo más seguro es que siga vamos a dejarlo, guardado. Vamos a dejarlo ahí. Exacto, sí. Entonces creo que esta entrevista va a ser interesante porque quiero que abordemos también desde esa parte práctica cómo poco a poco podemos empezar a liberar eso, ¿no? Porque al final todas son emociones, aunque sean algunas más contractivas, otras más expansivas, pues todas son emociones que son útiles para nuestra vida, eso lo tenemos claro. La cosa es cómo los canalizamos. Sí. Para eso hay diferentes estrategias que ya utilizamos. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta que muchas de esas estrategias son simplemente parches. Por ejemplo, si a lo largo de nuestra vida no hemos sentido un vínculo seguro, una conexión segura con papá y mamá, esto suele suceder cuando papá y mamá, por ejemplo, por sus miedos, por su propia historia, han tenido mucho miedo de que te vaya mal o de que haya cosas que no te salgan bien. Y entonces te educan con mucho de ese miedo. Y cuando algo te sale mal, te dicen, ¿ves? Te he dicho que no hagas, que digas, que seas, porque están asustados. Y cuando haces algo bien, tampoco te aplauden. Te dicen, bueno, se puede hacer mejor. Eso era lo esperable y claro. Eso. No esperaba menos de ti o aún puedes más. Sí. Entonces, cuidado con decirle algo bueno, no vaya a ser que el niño o la niña se lo crea. Esto es algo que se suele decir en muchas familias. Es verdad. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Cuando somos pequeñitos, vamos configurando dentro de nosotros el vínculo seguro, ¿no? Y para ese vínculo actúa la dopamina. Entonces, papá, mamá te tienen que educar. Y para educarnos de pequeños no pueden soltarnos, yo qué sé, algún libro de Sócrates o de Platón. ¿No? Nos tienen que decir, esto está bien, esto está mal. Uy, eso que has hecho está muy mal. Pero hay cierto juego en la educación con los niños. Claro. Y el niño recibe tanto lo que está bien como está mal, pero también recibe que es un juego cuando hay juego. El problema es cuando de verdad hay miedo, cuando de verdad hay juicio, cuando de verdad papá y mamá están sufriendo. Pero cuando hay juego, el niño o la niña dice, vale, esto está bien, esto está mal. Entonces, cuando está mal, sabe que parte de ese juego es que papá o mamá se van a enfadar, entre comillas. En parte, porque es parte de ese juego de la educación. Y que cuando hace algo bien, pues todos vamos a disfrutar mucho, va a haber aplausos, alegría, ¿no? Cuando un niño hace algo bien, todos hacemos bien y le aplaudimos, y entonces el niño se alegra. Y aplaude también. Esto genera un piquito de dopamina. Claro. Y entonces, gracias a ese pico de dopamina, el niño o la niña genera lo que es un vínculo seguro. Y dice, vale, hacer las cosas bien me da este piquito de alegría, de entusiasmo, de dopamina, físicamente. Y entonces, según va creciendo, va a buscar esto. ¿Qué pasa cuando papá y mamá han sufrido mucho? Tanto ellos en su vida como luego al tenernos a nosotros, que quizá en una mala situación financiera o estaban muy solos porque no estaban cerca de los abuelos. Cuando esto sucede y papá y mamá están asustados, la señal que están enviando, tanto comportamental como hormonal, al niño, al bebé, a la niña, es cuidado. Y hay una sensación constante de peligro. Y casi no hay dopamina, porque cuando lo haces bien tampoco te celebran. De tal manera que los vínculos no se establecen de forma segura. Y entonces, según vamos creciendo, vamos generando esos vínculos de forma artificial. Por ejemplo, me da alegría ver algo en el móvil, o ver una película, o diferentes cosas que me están generando una sensación de alegría que no había sentido antes. Una pareja. Y ahí aparecen las adicciones. Y entonces me hago adicta o a las drogas, que me hacen sentir muy bien, o al alcohol, que me hace sentir muy bien, o a las pantallas, que me dan un chute de
como de alegría o de conocimiento, ¿no? Son como pequeños piquitos en los que no me estoy sintiendo en peligro. Además, dependencia de las personas puede haber. Por supuesto. Entonces, esa dependencia que genero, que se convierte en una adicción, es porque de pequeño no recibí un vínculo seguro. Entonces voy a buscar vínculos artificiales que me den esa ficción de seguridad. Pero claro, es una ficción, porque no es posible que una pareja nos dé seguridad, porque en el momento en el que una pareja se va por diferentes circunstancias, puede generar mucho vacío. O si ya estoy completamente en la dependencia, en la adicción, voy a intentar controlar y me voy a apegar mucho a esa pareja. O con las pantallas. No voy a poder irme a la cama sin el teléfono. O no voy a poder despertar tranquilamente y disfrutar de mi cuerpo, de mi vida, de mi salud, sin tener un móvil en la mano. O no soy capaz de relacionarme con los demás y sentirme a gusto si no hay alcohol de por medio. Todo esto nos está hablando de esas emociones reprimidas, acalladas, o que no se han desarrollado desde la seguridad. Obviamente, aunque papá y mamá tienen la culpa de todo, en verdad la culpa que tienen viene de muchísimo más atrás. Ellos también sufrieron, han hecho lo que han podido. Entonces ahora, ¿no?, de adultos, nos toca recoger todo lo que podamos de bueno de afuera para traerlo a nuestra vida. Observar cómo en nuestra vida se nos va de las manos, ¿no? Y decir, a ver cómo está mi casa, qué me está contando mi casa de mis emociones, cómo está mi cuerpo, qué síntomas hay, qué me gusta, qué no me gusta, qué me está contando esto de mis emociones, cómo están mis relaciones con los demás. Me siento cómoda, feliz, me expando, o cuando me contraigo tengo la confianza de decir no quiero ver a nadie, sin necesidad de cumplir o sentirme culpable. Entonces todo esto te dice cómo está vibrando tu sistema emocional, porque te va a indicar hacia dónde te estás dirigiendo. Porque si hay mucho dolor, mucha ansiedad, mucha culpa, estás gastando muchos recursos, te vas a enfermar. Cuando hablamos de emociones, a veces parece como que hablamos de cosas... bueno, la alegría es fácil de identificar, la tristeza, pues también, ¿no? Pero hay otras emociones ahí que son a veces como difíciles de entender, de sentirlas, de ponerles palabra. De procesarlas. Como conscientemente. Exacto. ¿No? ¿Tú crees que hay ciertas emociones vinculadas a determinados órganos que se afectan? Por ejemplo, ¿no? Se hablaba de la rabia, ¿no? Que se expresaba en el hígado, ¿no? Cuando te enfadabas con alguien, claro, se quedaba afectado el hígado y tenías problemas en el hígado. ¿Podemos saber una correlación entre emociones y diferentes órganos? Sí, hoy sí, ¿no? Hace tiempo había muchas hipótesis, pero con el tiempo, gracias a cómo va avanzando la investigación médica, hemos descubierto cómo exactamente ciertas emociones afectan a órganos concretos. Una vez más, tiene que ver con tu interpretación de la realidad. Muy bien. Y cuando digo tu interpretación de la realidad, biológicamente me estoy refiriendo a tu hipotálamo, ¿no? Que es el que tiene toda la información para interpretar la realidad en base a lo que sientes, a los documentos del pasado, a lo que está sucediendo afuera. Sí. Vale. Entonces, el hipotálamo registra, interpreta y envía el manual de instrucciones a órganos o células en concreto en base a su interpretación. En varios estudios se ha visto, por ejemplo, que el miedo impacta directamente en el corazón, en el pericardio. También que la rabia va al hígado, porque la rabia es muy tóxica, genera que no se digieran los alimentos no digeridos pasan al intestino, una vez que están en el intestino sin haber sido digeridos, generan toxinas, esas toxinas van a torrente sanguíneo, el hígado es el que se hace cargo de limpiar todas las toxinas, pero como hay tantas, colapsa. Hoy, como conocemos los diferentes procesos de digestión y síntesis de alimentos, podemos descubrir fácilmente cuál es el camino que llega a afectar a los diferentes órganos.
Si, por ejemplo, tú estás en una relación o laboral o de pareja o de familia que no logras tragar lo que te dicen y tú te dices a ti misma, es que no trago a tal persona o no trago tal situación, lo que va a hacer el estómago es ayudarte generando más ácido gástrico para que lo puedas digerir, para que lo puedas tragar. Literalmente lo interpreta tal cual y dice, claro, es como lo del limón, ¿no? Hablamos del limón, sí, pues sí, generamos sí. la saliva preparados para digerir el limón. Pues si tú sientes que no tragas o que no digieres una situación, el estómago dice, yo te ayudo, y empieza a generar jugo gástrico. ¿Qué pasa? Que el jugo gástrico en vacío, sin alimento, puede provocar acidez o se irrita el estómago y entonces nos da una úlcera. Y esto, ¿no?, viene de que no estás tragando una situación o a una persona. Me resuena mucho porque conozco a personas también que tienen problemas, bueno, ante situaciones de estrés, les da gastritis. Claro. Y eso es... Se inflama la mucosa gástrica, sí, del estómago. Porque no pueden sostener esa situación, sí, a lo mejor. Es no una forma. Tragar. Sí, no pueden tragar, no la pueden digerir. Sí, entonces ahí es muy interesante escucharnos cómo hablamos, porque una persona puede decir, no trago, no digiero tal situación, pero otra persona a lo mejor va a decir, yo necesito que me des mi espacio, mi aire. Los términos que va a utilizar son unos términos como aéreos. Y son personas que suelen tener, por ejemplo, bronquitis. Y entonces, si alguien no tolera una situación, pero en su biología lo que funciona, lo que interpreta el hipotálamo, tiene que ver con el aire, pues vas a toser para echar a la otra persona, o la situación que no te gusta la echas fuera. O se te van a cerrar los bronquios, porque te está resultando un poco tóxico el aire en el que estás, o el espacio en el que estás, o la relación en la que estás. Entonces, de la manera en la que interpretamos, se van activando o desactivando los diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Las alergias tienen alguna interpretación emocional? Sí. Fíjate cómo funcionan las alergias. Sí. Se hizo un estudio hace tiempo en el que se veía esto que ves que están viendo los cerebros de unas personas que están conectadas a un montón de pinganillos y tú ves en la pantalla los colorines. Vale. Pues se vio los colorines de cómo funciona la fobia, ¿no?, el miedo intenso a algo, la fobia, y la alergia. Se encienden los mismos colorines. Es decir, la manera en la que funciona la alergia es muy parecida a cómo funcionan las fobias. Si te das cuenta, la alergia suele ser o estornudos o mocos muy intensos. Sí. Si estornudas fuerte, ¡achú!, te estás separando rápida y violentamente de algo. Claro, aparentemente pues es, yo qué sé, el pelo del perro, el no sé qué. Pero tu cuerpo lo que te está diciendo es esta situación, ¿no?, que el hipotálamo ha leído, porque está leyendo tus emociones, la situación, sus documentos del pasado, y dice, uy, hay que salir corriendo de aquí. Entonces lanza muy rápido la información al sistema inmune para que el sistema inmune active una respuesta de protección. Y entonces generas mucho moco para protegerte o estornudos muy violentos para protegerte. Wow. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? La alergia al pelo de los animales o de los gatos. Te lo digo por mi pareja, ¿no? Que como tenía una alergia al pelo del gato. Tengo una alergia al pelo del gato y tal, y toda su vida habló del pelo del gato y tal. Y de repente, claro, a mí me encantan los gatos. Y digo, no, es que yo quiero tener en mi casa un gato, ¿no? Y dice, no, yo tengo alergia, no puede ser posible, ¿no? Y bueno, cuestión que tuvimos un acercamiento, a ver qué tal los gatos, no sé qué. La primera vez se puso eso, ¿no? Lo típico, la alergia y demás. Luego fuimos a casa de otra amiga y tal, contacto con los gatos después de un tiempo, y de repente se le fue pasando la alergia al pelo del gato. Y digo, no que tenías alergia, pero fue como procesar, algo, no sé, para él algo. Sí, algo procesó, algo sucedió que reconfiguró su sistema inmune. Pueden ser muchas cosas, pero fundamental que entró en un estado de paz y de confianza en la vida que facilita esa reconfiguración del sistema inmune, del sistema hormonal, del sistema nervioso. Y entonces, una vez que está reconfigurado, ya
el gato no significa lo que antes significaba para el hipotálamo. Es otra cosa. Entonces ya no hace falta una reacción violenta o de protección contra el gatito. Sí, claro, y ahora me acabo de acordar que él estaba como buscando información, ¿no? De dónde venía probablemente eso, ¿no? Y decía, es que en mi casa mi madre siempre nos decía que no animales y no gatos, pues porque traían enfermedades o porque simplemente no podían tenerlo, ¿no? Sí, y claro, para típico. él eso era la representación, ¿no? Gato, animal, perro, no, porque te vas a enfermar. Sí, te enfermas. Y literal, es que me claro, hace mucho sentido. es casi un mandato, es un mandato, claro. que estoy obedeciendo. Y cuando me doy cuenta que no, pues no, y además estoy en un estado, no es solamente darse cuenta. Muchas personas dicen, ya, pero es que yo ya me he dado cuenta y ya entiendo de dónde viene mi enfermedad. Vale, no es solamente darte cuenta. Tienes que darte cuenta y que tu cuerpo tenga los recursos, porque necesitas recursos, necesitas ladrillitos para construir la nueva información. Darnos cuenta es muy entretenido, pero a veces ni siquiera es necesario para sanar. Darnos cuenta nos permite ver con mucha mayor amplitud lo que nos sucede, pero el cuerpo está deseando sanar, entonces desea tanto sanar que muchas veces nos sanamos sin necesidad de entenderlo. Y cuando sientes que ya has entendido de dónde viene tu enfermedad, cuál es el trauma del pasado o qué es lo que en este momento te lo está generando, pero que no te ha servido de nada y que sigues sin sanarte, es simplemente porque aún no ha bajado a tu cuerpo ese entendimiento. Aún no has reconfigurado ese estado de confianza en la vida, de paz, de alegría, de tener tú tu salud en tus manos, o que no tienes recursos, te falta magnesio, vitamina D, te faltan ladrillitos, te falta colesterol, ¿no? Que esto lo hemos visto en muchísimos pacientes, eso ya lo hablas con mi hermano, que el colesterol es fundamental para sanarnos. El doctor José, sí. que ha venido varias veces al podcast. Sí, interesantísimo. Pues es súper interesante de las cosas que se nos han olvidado, que nos hemos vendido a la publicidad, sin darnos cuenta cómo funciona de verdad el cuerpo. Entonces, cuando lo entiendes, bien, te ayuda un montón, pero además hay que bajarlo al cuerpo, hay que bajarlo primero a las emociones, que van a reconfigurar tu sistema hormonal y tu sistema nervioso, porque al sentir más alegría, más confianza en la vida, baja la respuesta automática ante el estrés, bajan las emociones que van a activar el estar alerta y preparados para la batalla. Entonces, cuando estás tranquilo, todo también fluye de manera diferente dentro, y si además le das recursos al cuerpo, puedes construir. Esto de la construcción simplemente se trata de, imagínate que tienes un jefe de obra en tu cuerpo y que tú tenías un terreno en el que había una casita, pero claro, en base a guerras, dolores, sufrimientos, traumas, esa casita ha quedado hecha polvo, está casi en ruinas. Necesitas cambiarla. Y estás viendo tu casita y te da mucha pena, ¿no? Esto es cuando ves alguna enfermedad, algún dolor que te asusta o te apena. Pero de repente entiendes de dónde viene, ¿no? Es como ver la casita y decir, claro, es que en este terreno hubo una guerra, o pasó una tormenta muy fuerte, o hubo gente que se quedó viviendo ahí y maltratando el espacio y dejaron mucha basura, o de repente unos animalitos salvajes se quedaron a pasar el invierno. Han sucedido un montón de cosas y lo sabes y ya entiendes por qué la casa está así, pero no es suficiente, tienes que arreglarla. ¿Cómo se arregla? Bueno, pues primero tendrás que hacer un diseño, ¿no? Y con un arquitecto y decir, pues voy a aprovechar para construir la casa de mis sueños. Eso es conectar con tus emociones, eso es conectar con la alegría, con la paz, con la ilusión. No es tener ese proyecto de ¿qué quiero aquí? Entonces, sube. Y ahora hay que construirla. Y entonces ahí tenemos que llevarlo al cuerpo. Y entonces ya está, ¿no? Ya tienes el plan que has hecho con el arquitecto, el diseño, ya estás enfocándote en cómo va a ser la casa de tus sueños. Te sientes ilusionado, con alegría, confías en la vida, y tu jefe de obra
¿no? Que sería el hipotálamo, las diferentes glándulas del cuerpo, te dicen, vale, genial, pero dame material para construir eso que quieres. Necesito no sé cuántos kilos de, yo qué sé, de madera, de ladrillos, necesito material para construir esto que queremos. Y entonces tú le das ese material aparece en forma de colesterol, por ejemplo, que es materia prima básica para construir y mejorar el sistema hormonal, para recuperar las funciones del cerebro cuando notas que estás muy agotada, tienes poca energía, de repente la memoria no es lo que era, no logras hilar tus pensamientos para comunicar todo lo que estás sintiendo. Todo esto es que estás escasa de recursos materiales. Y entonces tu jefe de obra dice, ¿tengo suficientes ladrillos? No, bueno, pues de momento no puedo hacer nada. Y tú te sigues alimentando bien, te vas suplementando. El jefe de obra dice, ya tengo, y entonces va viendo cómo se va acumulando el material. Por ejemplo, el colesterol. Por eso a mucha gente que inicia un programa de salud, una de las cosas que va a suceder cuando te alimentas súper bien es que el colesterol va a subir, porque es la materia prima que el cuerpo necesita para fabricar emociones nuevas. Wow. Porque las emociones nuevas vienen de un sistema hormonal y neuronal reconfigurado. Y para eso hace falta colesterol. Entonces el jefe de obra dice, ¿ya tengo suficiente? Sí, por fin tenemos suficiente. Y entonces empieza a construir, porque tú te has mantenido en la alegría, la confianza, y no estás gastando recursos. Porque si vuelves a entrar en el miedo, en la angustia, en contarte cosas que te dan desconfianza, ¿no? De la vida, de ti, vas a gastar esos recursos que estabas intentando acumular para que tus jefes de obra por fin construyan la casa de tus sueños. Sí. ¿Me he explicado Totalmente, con este ejemplo? Genial. Totalmente. Mi pregunta ahora es, bueno, hemos hablado de esas emociones que nos contraen, nos reprimen, tal, pero curiosamente también existen personas que parece que están como en una situación ideal de la vida, han alcanzado cosas, y de repente enferman. Esas personas que justo acaban de conseguir ese sueño, esa casa o ese trabajo o lo que sea, el proyecto que quieran, ¿no? Lo que habían querido y buscado siempre, y en vez de felicidad tienen enfermedad. ¿Qué Genial. pasa? Esto es la maravilla del cuerpo humano. Esto que has dicho, y te añado un ejemplo súper sencillito. Súper. Personas que están deseando irse de vacaciones porque no pueden más con el estrés, llegan las vacaciones y se enferman. Y te enfermas. ¿No? Entonces, sucede a lo grande y también en lo chiquitito. ¿Por qué? Porque es parte del funcionamiento del cuerpo. Imagínate una carrera de 42 kilómetros, ¿no? Una maratón. Que tú quieres hacer esa maratón de 42 kilómetros. ¿Qué les suele suceder a todos los corredores cuando llegan por fin a la meta? Se desploman. Sí, claro. ¿Es malo? No. No, simplemente que han estado gastando todos los recursos, ¿no? Y simplemente llegan ahí y tienen que descansar. Es lo que decía, expansión y contracción. Entonces, contraes, que es lo que es la enfermedad, ¿no? Que es una contracción, para reconfigurar. Porque cada experiencia de la vida, por muy pequeña que sea, ¿no? Aunque sean unas vacaciones, cada experiencia de la vida, cada día de tu vida, tú necesitas ese desplomarte, entre comillas, tú necesitas ese descanso. Por la noche, cuando nos vamos a dormir, el cuerpo reconfigura el sistema nervioso, el sistema hormonal, gracias al descanso, gracias a apagarte. A veces, aunque no nos demos cuenta, que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, durante el sueño, ¿no? En esas, bueno, depende de cuánto duermes, 6, 8, 4 horas que duermes, si el cuerpo está entrando en ese descanso verdadero y tiene recursos, va a decir, uy, voy a aprovechar para limpiar esto. Y entonces tienes una pequeña fiebre por la noche, muy corta. No te has enterado porque ha sido por la noche. Solamente despiertas y dices, uy, he sudado un montón esta noche, porque no te notas incómodo o pegajoso de repente. Es porque ha habido una pequeña fiebre o mucho sudor, porque el cuerpo está aprovechando tu descanso
para hacer lo que no puede hacer cuando estás en estrés. Entonces, cuando estás en estrés, el cuerpo no se permite parar. Utiliza todos los recursos. Y entonces, si tú tienes una meta, un proyecto, y lo pones todo, tu cuerpo te acompaña. Claro. Y lo pone todo también. Y entonces dices, ¡guau, qué guay! Tengo tanta ilusión, tantas ganas, que mi mente va a toda velocidad, tengo energía, ¡qué gusto! Lo logras y haces ¡boom! Porque el cuerpo dice, vale, ya lo hemos logrado, hemos gastado todos los recursos, necesitamos rearmar. Y muchas veces no solamente te enfermas, sino que no te enfermas, entre comillas, sino que te da mucha hambre, mucho sueño, porque necesitas reparar. Claro, reparar. Claro, la vida no es esa alegría constante y continua todo el rato, ni tampoco es tristeza, pena, dolor todo el rato. Tiene su sentido lo que nos sucede. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos sentimos mal, cuando algo nos duele o cuando nos enfermamos aparentemente de algo que es terrible, la mayoría de las veces no es terrible. Es simplemente un proceso del cuerpo un poco escandaloso. Pero no es terrible. Lo que pasa es que cuando llegamos ahí, la mente empieza a interpretar. Y dices, uy, no, esto debe ser muy malo, esto es peligroso, sabía que me podía suceder algo malo, es que me lo estaba temiendo. Empiezas a darle al pensamiento negativo, a la queja, al dolor. ¿Y qué hemos dicho que sucede cuando el pensamiento condiciona? Pues que vas a gastar más recursos y entonces sí te vas a enfermar de verdad, en lugar de lo que tu cuerpo estaba intentando hacer, que es reconstruir, reparar, reconectar diferentes nubes neuronales para los nuevos aprendizajes. No se lo permitimos. Y en esto, un ejemplo chiquito. Si tú vas al gimnasio y haces muchísimo ejercicio, que no sueles hacer, y logras una meta que te hayas propuesto que no lograbas nunca, ¿no? Y te esfuerzas y ¿qué te va a pasar al día siguiente? No, que estás con la... Agujetas. ¿Cómo se llama? Las agujetas, exacto. Un dolor. De todo el cuerpo. Es que no puedes ni levantar un vaso. Si supieses, o sea, si no supieses que ese dolor es bueno, ¿no? Porque es bueno. ¿Por qué es bueno el dolor después de mucho deporte? Pues lo único que significa es que se han roto unas fibras que se están reconstruyendo y duele porque se han roto. No es malo que se rompan, es justo lo que estás buscando cuando vas al gimnasio, porque después de esa ruptura lo que viene es que se vuelve a tejer el músculo, pero más grande, más fuerte y más hermoso. Claro. Es esto, pero duele. ¿Qué pasa? Si no supiésemos eso y de repente tú te levantas un día después de haber estado genial y haciendo deporte y no puedes ni levantar la taza o el vaso, te vas a asustar si no sabes. Y vas a decir, me está pasando algo, voy a perder el brazo, se me va a caer. Porque es que el dolor puede ser así, que parece que vas a perder las piernas, los brazos. No es verdad, es parte del proceso. Cuando nos enfermamos y no conocemos todos los procesos del cuerpo, lo que sucede es que nos creemos que nos está pasando algo terrible. Pero si tú te estás cuidando tu alimentación, estás cuidando tus emociones, cuando hay un dolor, lo más probable es que sea parte de un proceso. Se han roto ciertas fibras, ¿no? Igual que en los músculos, pero en lugar de que se te rompan esas fibras en los músculos, es a nivel neuronal, a nivel hormonal, es tu sistema nervioso reconfigurando cosas y puede generar dolor o puede generar sueño o una diarrea o un llanto incontrolable. ¿No? Es el llanto, las lágrimas que salen, o una fiebre y los sudores, o una diarrea y lo que sale cuando tenemos diarrea. Todo esto es una limpieza, es un vaciamiento que el cuerpo tiene que hacer para reconfigurar y poner lo nuevo. Es parte de un proceso. Varias preguntas me han surgido aquí. Una de las emociones creo que más miedo nos da sentir puede ser la rabia, ¿no?
Bueno, ahí depende de tu sistema familiar o cultural o social. Exacto. No, a algunos les va a dar Exacto. mucho miedo sentir rabia y a otros, ¿no? O enfadarse, y a otros el mostrarse débiles y llorar. Es verdad. Pero sí, ¿no? Hay emociones sí. que nos van a dar miedo expresar porque está mal. Exacto. Yo creo que, no sé si en mujeres, bueno, depende, eso también, como dices, depende de la interpretación que haya exactamente, ¿no? Pero sobre todo lo veo como esa falta de no saber poner límites, ¿no? Y acumulamos. ¿Cómo impacta la acumulación de esa emoción, el no saber poner límites en nuestro sistema? Lo primero es redefinir lo que es un límite. Creemos que poner límite es decirle al otro no. Y eso no es un límite, es una defensa o un ataque. Y es muy distinto de un límite. ¿Qué es un límite? Un límite es como, ¿no? Tenemos aquí un helado, bueno, o varios helados de diferentes sabores. Y entonces yo voy a colocar un cartelito que pone, a mí me gusta este y este no me gusta. Me gusta el helado de avellana, no me gusta el de pistacho, soy así. ¿No? Podéis odiarme. Que el helado de pistacho suele gustar mucho, pero a mí no. Entonces yo pondría, me gusta el de avellana, no me gusta el de pistacho. Eso es poner un límite. Te estoy contando lo que sí y lo que no. Vale. No me estoy defendiendo, ni te estoy atacando. Porque cuando convertimos el límite en defensa o en ataque, el sistema nervioso se irrita. El sistema hormonal se pone en alerta. Y entonces gastamos los recursos correspondientes según nuestra manera de alerta, ¿no? Hay quien en alerta se va a esconder, hay quien va a correr, hay quien se va a enfadar. Claro. Entonces, lo primero, el límite, es decir que sí y que no. Entre adultos no nos podemos hacer daño. Y yo sé que esto es muy controvertido de decir, porque todos tenemos muchas ganas de que haya culpables a quienes acusar de las cosas que van mal o que sentimos dolor. Pero por mucho que otra persona te diga o haga contra ti, no te puede hacer daño. Ni siquiera si te pega podría dañar el cuerpo. Pero si tú estás en tu adulto, no va a tocar tu alma. Simplemente te vas a apartar de esa persona porque te das cuenta que no la quieres, que no está bien para este momento de tu vida. O si es una persona a la que quieres mucho, te vas a dar cuenta que le pasa algo. No te vas a defender ni vas a atacar si estás en tu adulto. Cuando hay muchas heridas en nosotros que no hemos logrado resolver en el momento en el que alguien nos dice algo y eso que nos dice o que nos hace nos hiere, no es porque nos esté hiriendo esta persona, es porque está convocando esa herida que está atrás de cuando éramos niños. Entonces, para entrar en el adulto que somos, nos toca darnos cuenta y aprovechar cuando sentimos mucho dolor respecto a una situación entre adultos. Es decir, wow, esto que ha dicho o esto que ha hecho me ha dolido, me ha sentado tan mal o me ha generado una rabia o una tristeza, ¿vale? No es esta persona, porque no tiene que ver con lo que ella ha dicho o ha hecho, sino que eso ha convocado algo en mí. ¿Vale? ¿Qué es? Observo en mi infancia lo que me dijeron papá y mamá, lo que viví en el colegio, o lo que constantemente ha sido machacado en mí de pequeño. Y entonces me doy cuenta que es ahí donde está la herida. Porque igual que te digo que entre adultos no nos podemos hacer daño, a los niños sí les hacemos daño cuando inconscientemente o conscientemente les exigimos, les apretamos, les machacamos, les decimos lo que sí, lo que no, les metemos miedo. Un niño de forma natural confía en mamá y papá, un niño de forma natural se entrega a la vida
todo está bien, es natural. Cuando cortamos esa confianza, porque tenemos también miedos, es cuando dañamos esa confianza en la vida que de forma natural presenta un niño. Entonces es darnos cuenta que si algo nos duele de alguien afuera, más allá de lo que esta persona pueda ser o hacer, ¿no? Esencialmente no hay personas malvadas, sí puede haber personas enfermas, sí puede haber psicópatas, pero es que incluso un narcisista, que últimamente tienen muy mala fama en redes sociales, viene de una herida infantil muy profunda. Entonces, si no somos capaces de ver nuestra propia herida, claro, ¿cómo vamos a ver las de los demás? Y entonces entramos en modo defensa o ataque creyéndonos que estamos poniendo un límite, cuando lo que estamos haciendo es defender o atacar. Y esto, insisto, gasta muchos recursos que podrías estar utilizando para sentirte bien. ¿Qué hay, del odio, ¿no? O la envidia. No, había escuchado alguna vez con un invitado que decía, ¿no? Lo que tú odias en el otro o admiras en el otro también está en ti. Y eso también como que causó un poco de revuelo en los comentarios, porque digo, a ver, si algo envidio de la otra persona o no, algo que no me gusta, mejor dicho, ¿no? De la otra persona, vale. ¿Cómo puede haber eso en mí? Yo no soy así. La envidia suele ser admiración. Lo que no me gusta del otro, lo que juzgo del otro, ya lo siento, pero es porque está en ti. Siempre, siempre, siempre. Todo lo que decimos, sentimos y pensamos del otro está en nosotros. Y es por un funcionamiento que tiene el cerebro que es muy básico. El cerebro funciona en base a la información que tiene. Lo que veo afuera, solo lo puedo ver afuera porque ya está adentro. Pero es porque yo lo tengo. No es posible verlo si no lo tienes. Lo tengo porque es una configuración de algo que yo he experimentado o porque vive en mí esa forma de ser. Yo soy así y no lo estoy demostrando. Lo estoy reprimiendo. Entonces, todo lo que reprimimos porque juzgamos como malo o como peligroso o porque nos han enseñado que eso está mal, como estaba en mí y me han dicho que está mal, lo he tenido que reprimir. A lo mejor yo quería ser mucho más extrovertida y mostrarme, pero en mi familia me han dicho que eso está muy mal. Entonces, cuando veo a una chica que es muy sensual, muy extrovertida, ¡uy, qué fresca! Porque en mi cultura, en mi familia, me habían enseñado eso. Pero es que en el fondo hay una parte de mí que le hubiese gustado mostrarse y verse admirada o deseada. Pero como en mi familia me han dicho que eso está muy mal, no me he dado la libertad de hacerlo. Y entonces, cuando veo a otra persona que hace eso, simplemente repito el juicio que me han enseñado. No me atrevo a conectar con esa parte de deseo que hay en mí. Y esto me lleva al deseo y a las emociones. Cuando sentimos rabia contra alguien o contra algo, o sentimos tristeza contra alguien o contra algo, siempre tiene que ver con algo que hubiese querido que ocurriese y que no ocurrió. Eso es la rabia y la tristeza. Es el deseo que yo quería y no pudo ser satisfecho. Y cuando tengo miedo o ansiedad, es algo que deseo en el futuro y tengo miedo o ansiedad de que no se cumpla. Luego, estamos diciendo, al decir esto, que lo que hay detrás de cada emoción difícil es un deseo, o no cumplido, o reprimido. Luego, el deseo es brújula. Yo te sigo. El deseo es nuestra brújula, es lo que nos va a decir qué es lo que de verdad queremos, hacia dónde nos queremos dirigir. Pero nos han dicho que desear es egoísta. Nos han dicho que desear es infantil.
Nos han dicho que desear es ser un inconformista, ¿no? Que nos deberíamos conformar con lo que tenemos. Nos han dicho que desear no es espiritual. Nos han dicho muchísimas cosas sobre el deseo que nos han desconectado o nos obligan a reprimirlo. Y entonces tú aquí puedes darte cuenta cuando sientes rabia o tristeza contra alguien o contra algo, rabia o tristeza en sus diferentes formas, ¿no? La envidia es una forma de rabia revestida de diferentes juicios. O la culpa es una forma de tristeza revestida de juicios también. Pero en lo esencial están esta rabia y esta tristeza, que tiene que ver con ese deseo reprimido, con eso que hubieses querido que sucediera y no sucedió. O la ansiedad, el miedo, es este deseo que no te estás atreviendo a seguir. Interesante. Pero tiene que ver con el deseo. Entonces, cada vez que nos atrevemos a conectar con el deseo y soltar, ¿no? el control, ahí empieza a construirse, tanto afuera como adentro, el caminito que nos va a llevar a expandirnos, a conectar con la alegría. A lo mejor el deseo se cumple, a lo mejor no. Pero seguro que vas a llegar a algo nuevo que te va a liberar de esa rabia, de esa tristeza, de ese miedo, de esa ansiedad. ¿Qué pasa con el no saber perdonar las situaciones? Sí, esto es típico, ¿no? Lo veo mucho en consulta, cuando principalmente con la madre, con los padres, pero la verdad es que es principalmente con la madre. Sí. He entendido lo que ha pasado, entiendo que mi madre también tuvo una vida muy difícil, entiendo, ¿no? Pero no logro perdonarle. Me sigo llenando de rabia o de tristeza o de frustración ante diferentes cosas que viví. No puedo perdonar. El perdón solo es posible cuando eres feliz. Luego, si tú tomas la responsabilidad sobre tu vida, sobre cada pensamiento, no es que tengas que hacer algo gigantesco, simplemente es que tu pensamiento esté dirigido hacia el bien, hacia tu bien, hacia algo que te haga sentir bien. Si de repente alguien te hace daño, te rechaza, te miente, y tú dices, no puedo creer que me haya mentido, es terrible, pero ¿qué he hecho yo? ¿Cómo es posible que haya roto mi confianza con esa mentira? Si te das cuenta, todos esos pensamientos te están haciendo daño, aunque no le digas nada a la otra persona. Pero si tú eliges qué sentir y qué pensar, dices, pues yo también he mentido alguna vez. Y cuando he mentido ha sido porque tenía miedo de herir a la otra persona. Entonces, de repente dices, bueno, entiendo que me haya mentido. Para mí, en verdad, lo más importante de esta relación es que cambia completamente la historia. Se dirige hacia un lugar que no tenía nada que ver. Wow. Qué difícil es llegar a ese punto, porque muchas veces nos come... Solo pensamiento, uno. No tienes que hacerlo gigante, no tienes que requete mega perdonar en este instante todos los males, no, es solo ese pensamiento chiquitito que está en tu cabeza, llevarlo hacia otro pensamiento chiquitito, pero que sea bueno. Claro, y cómo se perdonan cosas que han sido muy duras en la vida. Claro, solamente podemos perdonar esto tomando la responsabilidad en este momento de darnos felicidad. Si tú en este momento, en este instante, tomas la responsabilidad de pensarte bien, de sentirte bien, de hacer algo bonito, bello para ti, por ti, y haces esto en cada instante, va a llegar un punto en el que de repente tu realidad se habrá transformado hasta tal punto que verás que todo es bello, bonito y potencialmente expansivo. ¿Qué vas a hacer? Vas a mirar atrás y le vas a decir a tu madre, por tu culpa, soy tan feliz. Claro. No puedes ya tener ese rencor, porque es que te has hecho cargo de ser tan feliz que de repente todo lo vivido tiene sentido. Claro, sí.
No, totalmente te entiendo, ¿no? Pero y es complicado a veces cómo lo podemos desglosar en personas que, pues, por motivos X ha tenido que reprimir todo ese odio, qué sé yo, con una persona y no ha podido perdonar porque siente que le ha hecho mucho daño, mucho daño. Sí. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a una chica que vivió abuso de una persona muy cercana a su familia y curiosamente, claro, esa persona había como logrado canalizar todo ese dolor haciendo proyectos en pro de personas también que eran víctimas de abuso y demás, o sea, como que canalizando bien todo eso, ¿no? Pero era muy curioso que decías que yo no lo perdono, yo no perdono a esta persona, o sea, yo claro hago cosas y tal, pero esta persona no la perdono, ¿no? Eso físicamente, bueno, no sé si eso en realidad, ¿no? Porque ella tenía muchas sintomatologías en diferentes partes de su cuerpo. Fíjate, está utilizando su rabia para construir algo que sea bueno. Ayudar a otras mujeres que hayan pasado por esto. Entonces, está utilizando su rabia para eso bueno por un lado. Pero por otro lado, el mantener la rabia activa sin tomar la responsabilidad de cada pensamiento y de cada emoción para llevarlas a un lugar fértil que permita expandirte, que permita sentirte en paz contigo y con los demás, que eso se hace en base a práctica, es pensamiento a pensamiento. Si no haces esto, finalmente desgastas recursos. Y al desgastar estos recursos aparece la sintomatología. Claro. Cuando las situaciones son muy duras, por supuesto que es difícil perdonar, porque la inercia del dolor es muy grande, es muy fuerte, pero se puede. Esto lo he visto en consulta, que en situaciones de verdad que la realidad siempre supera cualquier ficción. Cualquier película terrible que podamos ver de historias terribles de la humanidad, la realidad siempre supera eso. Hay situaciones auténticamente desquiciantes de lo dolorosas y terribles que son. Pero aún así se puede, porque es mucho más fuerte el amor. Y este es, no, aunque parezca que esto se dice mucho, ¿no? Y es como eslogan, es real. Cuando logras conectar, primero uno pequeño, pero lo conectas de verdad con la esperanza, la vida, lo que tú puedes hacer para ti, para los demás, para transformar este mundo, aunque sea en este ratito, en este instante, en un instante y en un mundo bello para ti, aquí, ahora, y vuelves a hacer esto en el siguiente instante y lo vuelves a hacer en el siguiente, es inevitable que eso se expanda con tanta velocidad y mucha mayor velocidad que todo el dolor. Esto hay que verlo siempre con los ojos de como del adulto, ¿no? El adulto responsable, porque desde el lugar del niño, ¿no? Siempre va a haber la herida, siempre vamos a ver eso que... Cuando nos quedamos en el dolor, es porque de alguna manera el niño, la niña, está buscando reparación. Está buscando que alguien le reconozca el dolor. A veces es muy difícil dejar atrás el dolor y hacer algo bueno porque sientes que todo ese sufrimiento ha sido en vano. ¿Qué hago? Entonces ahora lo perdono y lo borro. Y es por eso que nos quedamos como muy enganchados a los dolores del pasado, porque estamos buscando en el fondo una reparación, porque estamos necesitando en el fondo que alguien nos diga: has sufrido un montón, lo siento, te he hecho daño. Pero esa es la parte de la niña, el niño, porque si hoy alguien te dice: sí, te he hecho daño, verás que no es suficiente. Exacto. Verás que nada va a llenar ese vacío. Exactamente, de esta entrevista que yo he visto, la persona que le había hecho daño al final en sus últimos días, pues se acerca a ella, ¿no? Bueno, se acerca, en plan, la llamaron para que él pudiera pedir perdón. Creo que no habló nada, simplemente como que le cogió la mano, empezó a llorar
y murió. Pero claro, eso era como, pues eso, ¿no? Una señal de perdón, pero para ella no fue suficiente. Hijo. Es eso, es claro. Que tenemos que darnos cuenta que cuando hay una herida, un dolor en el pasado, no lo va a reparar ni el perpetrador, ni tampoco la persona de turno que en este momento esté convocando todos tus dolores. La reparación viene solo de uno mismo y de conectar cuerpo, emociones, mente y espíritu a eso más grande que, ¿no? a nada que vivamos un poco. Todos sabemos que hay algo. Hay quien lo va a llamar Dios o universo o conciencia suprema o el todo, el uno. Tiene muchos nombres, pero está ahí. Y entonces si somos capaces de conectar en cuerpo y alma a eso más grande, de repente empieza a haber mucha más fluidez, mucho más voltaje. Es simplemente poner en palabras el deseo de quiero vivir en paz, quiero vivir en amor. Y este deseo va abriendo ese espacio de expansión. Porque si eres honesta contigo cuando no perdonas, es como si estuvieses diciendo, es que no quiero que haya paz. Lo que quiero es que esa persona sufra lo que yo he sufrido. Pero cuando ponemos este deseo en marcha, es inevitable que también nos rebote ese sufrimiento y esa rabia. Claro. Tú en consulta, ¿cuál ha sido como la emoción que has visto que está sosteniendo más enfermedades? Es decir, esta es la emoción detrás de esto. ¿Estás seguro? Esta emoción que necesita liberar esta persona. Es el deseo reprimido. Deseo reprimido. Sí, es el deseo no nombrado, porque lo que os decía, no es la rabia, la tristeza, lo que tiene detrás es un deseo no cumplido. El miedo, la ansiedad, lo que tienen detrás es un deseo que no me atrevo a realizar. Es el deseo, no dar vehículo a ese deseo, lo que va a generar todas nuestras enfermedades, porque al final, ¿no? Y visto desde aquí, finalmente la enfermedad no es más que todo tu ser diciéndote, por aquí no. Wow, claro. Wow, cuántas preguntas se me han quedado por aquí. Creo que va a ser importante ahora empezar a eso, ¿no? Abrirnos ese camino hacia cómo empezamos a liberar ese deseo, ese paso a paso, cómo una persona puede hacerlo cuando nunca antes ha experimentado esa conexión con ese deseo que tiene que empezar a hacer. Me encanta. Gracias, Marian. Vamos a aterrizar esto en algo verdaderamente práctico. Es como la carrera de 42 kilómetros, ¿no? Imagínate que tu deseo está pues a la misma distancia que para una persona que quiere realizar una maratón de 42 kilómetros, que es un montón. Y entonces tú lo ves imposible, lo ves difícil, lo ves lejos, como una persona que nunca ha hecho una carrera y de repente quiere meterse en una maratón de 42 kilómetros. ¿Qué tiene que hacer? Pues lo primero, ¿no? Es levantar el culo del sofá y salir a caminar al menos. Muy bien. Esto es lo primero. Sí. Todos los días, un poquito. Luego vas conectando con tu cuerpo y dices, vale, pues me voy a hacer un par de kilómetros. Y vas subiendo. Esto es igual. No pretendas hacerlo de hoy a mañana. No se trata de eso la vida. Te toca conocerte. Igual que el que está andando y haciendo 1 o 2 kilómetros al día. Y entonces te conoces y dices, a ver, ¿cómo siento yo? ¿Qué pasa cuando recibo una mirada o una sonrisa o un halago? Hay muchísima gente que ante un halago o un agradecimiento no lo saben recibir, se defienden. Dicen, no ha sido nada, deja. Aprende a recibir, observa de qué te defiendes, no solamente te defiendes de lo malo, muchas veces te defiendes también de lo bueno. Conócete a ti mismo. Y así, ¿no? Según todos los días, un pequeño diario, súper sencillo. Esto me ha sentado bien y esto me ha sentado mal. Punto. Y entonces al día siguiente, ¿no? El que está haciendo la maratón dirá, bueno, venga, 3 kilómetros y ya no paseando, sino voy a empezar a trotar, a darle un poco más de movimiento. Y tú igual, venga,
esta vez me voy a atrever a ser yo la que proponga una reunión a los amigos, que nunca lo hago. Porque a lo mejor tienes miedo de que te rechacen. Y entonces, igual que la persona de la maratón, dice, venga, esta vez me voy a atrever a dar 3 vueltas por el parque y manteniendo el mismo ritmo. Y entonces va alguien y rechaza tu propuesta. Y entonces va la persona que estaba toda feliz haciendo sus 3 vueltas y justo en la tercera, antes de terminar, se cae y se hace un esguince. Ya sabía yo que por aquí no era. ¿Qué hago metiéndome en una maratón? Todos sentimos como que nos da mucho miedo cuando sucede eso que tememos. Pero es que es parte del camino. Es parte del proceso. No se trata de hacerlo para que te digan que sí. No se trata de hacerlo para que todo tu entrenamiento hasta llegar a la carrera maratón de 42 kilómetros vaya perfecto. Y entonces tú... No, es un proceso bien bonito que te permite conocerte, conectar con tu cuerpo. Estoy hablando de las 2 cosas, tanto la maratón como de practicar el conocerte a ti mismo y aprender a pensarte bien y a sentir bien. No como el ejemplo que ponía de si alguien me rechaza o me miente. Sí. Lo puedo enfocar y es una elección cómo enfocarlo. Cuando odiamos o cuando nos llenamos de malos sentimientos y pensamientos hacia los demás, es como si tomásemos veneno pretendiendo que al otro le afecte. Claro. No, si te estás tomando el veneno tú, te va a afectar a ti, no al otro. Claro. Entonces, esa práctica diaria, ¿no? Ese pequeño diario por la noche de lo que me ha sentado bien, lo que me ha sentado mal. La persona que está haciendo la maratón, ya me he dado cuenta que es que mi zapatilla estaba rota, entonces es normal que me haya caído y me haya hecho un esguince. Vale, me voy a comprar mejores zapatillas. Vas avanzando y continúas practicando, ¿no? Ese bien pensar, ese bien sentir, ese bien decir. Bendecir, ya sabéis de dónde viene, en lugar de decir mal o maldecir. Y entonces en esta práctica puede suceder otra cosa. Para lo que necesites un poco más de apoyo, quizá una terapia, un libro, un podcast, igual que el que está haciendo la maratón, pues a lo mejor se tiene que ver unos vídeos para ver cómo está corriendo, si la posición es buena, si está estirando o no. Todos necesitamos ayuda. Todos, sin excepción. Y es, ¿no?, encontrar esa ayuda en el momento en el que tú estás avanzando. Ya verás cómo algo se abre, algo se facilita. Espacios como este podcast, todo lo que haces con todas las personas que traes, todo esto, ¿no?, es como poner ese granito de arena para que el mundo sea más bello. Y simplemente un pensamiento bueno, un sentimiento bueno es también ese granito de arena. Cuando se trata de expresar esas emociones que muchas veces no nos hemos permitido sentir, alguna vez ya lo he hablado en otro podcast con David Corbera, recuerdo, ¿no?, que cuando una mujer empieza a ser consciente de lo que quiere, de lo que no quiere y empieza a poner límites, a veces parece que es como, ¿no?, cuando vamos cambiando o sintonizando otro canal de radio, ¿no? Sí. Y a veces regulamos y es como, sí. O a veces subimos mucho el volumen o bajamos, no sabemos, ¿no? O sea, nos cuesta. Y a veces como que parece que tenemos una nueva arma en nuestras manos y no sabemos cómo usarla. Y nos da miedo porque no queremos dañar o que la gente nos rechace, nos diga, uy, mira, Marian ya está un poquito alzadita, ¿eh? O... sí. ¿No? O sea, entonces, ¿cómo empezamos a conectar con esas emociones sin hacernos daño a nosotros y sin hacer daño a los demás? Nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Aquí es, la palabra mágica es aceptar, ¿no?, que tiene un poco de fama buena y mala a la vez, o rendirse. Pero el título completo de aceptar es aceptar mi poder. Aceptar tu poder es acepto el poder que tengo sobre mí y sobre la situación.
¿Qué poder tenemos sobre cada situación de nuestra vida? Pues el poder que tengo es, acepto el poder que tengo sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre mis palabras, sobre mis decisiones, porque tengo poder sobre eso. Y además acepto que no tengo poder sobre las palabras de los demás, sobre las decisiones de los demás, sobre los pensamientos de los demás. Claro que no, aunque me afecten. Uh-huh. No tengo poder sobre los demás. Sí tengo poder sobre mí. Y me toca aceptar el poder que tengo sobre mí. Porque si no lo acepto, o lo estoy negando o lo estoy entregando. Si lo estoy negando, me voy a sentir poca cosa, desvalorizada. Si lo estoy entregando, a la larga me voy a llenar de rabia. Entonces, acepta el poder que tienes y acepta el poder que no tienes. Paso 1. Paso 2. Y aquí te toca pues preguntarte, a ver, ¿cuál es el poder que tengo sobre aquí? ¿Qué podría decir? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría decidir? Y, vale, acepto que no tengo poder sobre el otro. Y el siguiente paso, darte cuenta si en una situación determinada no tienes ningún poder. A veces lo más poderoso es aceptar que no tienes ningún poder sobre esa situación. ¿Y qué hago? Mira, recuerdo una mujer que me derivaron durante pandemia, uh-huh. que, me la derivaron porque ella había tenido problemas con las autoridades, porque a su padre le sacaron de la residencia y la llevaron al hospital, uh-huh. y su padre estaba sin teléfono móvil. Entonces no había manera de ponerse en contacto con él, no había manera de hablar con él, de ver cómo estaba, como a muchas personas. Pero ella intentó ir, se intentó colar en el hospital, entonces por eso tuvo problemas con las autoridades. Finalmente, cuando le obligaron a venir a mi consulta, porque era parte de la detención, que tiene que ir a recibir ayuda, ella me decía, pero es que no puedo más. Nadie entiende lo que me están haciendo y lo mal que lo está pasando a mi padre y lo mal que lo estoy pasando yo, que mi padre es lo único que tengo en la vida y yo soy lo único que tiene mi padre y ni siquiera nos están permitiendo hablar ni vernos. Y ella me decía, a ver, comprendo la situación, sé que esto les está pasando a más personas, pero yo lo que quería era intentarlo, ¿no? Aunque tuve que saltarme todas las reglas y medio pegar a la enfermera que me intentó evitar que entrase al hospital. Y entonces ahí hicimos este ejercicio de aceptar. Y ella se dio cuenta, sí, o sea, yo tengo poder sobre mis palabras. Y lo que más le costó aceptar es que tenía poder sobre sus emociones y sus pensamientos. Y que no tenía. ¿No? Que esto fue lo más duro, aceptar que no tenía ningún poder sobre la situación, que era una situación mundial en la que todos estábamos confinados y que no podía acceder libremente al hospital a ver a su padre. Aceptar que no tenía ese poder le permitió llorar, le permitió llorar mucho, le permitió agradecer, amar tanto a su padre y que su padre le hubiese amado tanto a ella. Le permitió darse cuenta que también se sentía culpable por haber dejado a su padre en la residencia. Le permitió explorar todas esas emociones que estaban reprimidas dentro de ella. Le permitió llorar todo lo que no había llorado durante toda su vida. Le permitió sentirse frágil. Y gracias a eso, por fin pudo empezar a conectar mejor con amigos, con personas que tenía cerca, con las que no lograba conectar porque siempre había como una coraza en ella. A veces aceptar que no tenemos ningún poder es lo más poderoso que podemos hacer. ¿Cómo diferenciamos la aceptación de la resignación? Aceptar nunca es resignarse o someterse. Por eso digo, es aceptar el poder. Y entonces dices, acepto el poder. Y entonces cuando ves todo el poder que tienes sobre una situación, no te estás resignando. Resignar es como, bueno, me dejo llevar, me entrego. No hay nada que hacer, esta es la realidad y ya. Y siempre hay algo que hacer.
sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus palabras, sobre tus decisiones. Es aceptar el poder, no es resignarse. Cuando nos resignamos o nos sometemos, no estamos conectando con lo que podríamos decir, con lo que podríamos sentir, con lo que podríamos pensar, con lo que podríamos hacer. Y a veces nos toca llorar. Y la situación es una oportunidad para llorar o para rabiar. ¿Cómo nos liberamos, Magali, de la vergüenza de sentir emociones reprimidas? La vergüenza también viene de cuando éramos muy pequeños. Insisto, los niños de manera natural son libres. No tienen juicios sobre su cuerpo o sobre su expresión emocional. Eso va apareciendo. Entonces imagínate, ¿no?, que pues, de niña estás corriendo desnuda por la casa jugando. Tú no tienes ningún juicio sobre eso. Pero de repente el adulto de turno dice, uy, no, qué mal, qué vergüenza, ve, y te regaña y te manda a que te vayas a vestir. Aunque no comprendes lo que ha sucedido, porque tú no estás juzgando ni tu cuerpo ni tu desnudez, sí te das cuenta que algo ha pasado, porque el adulto te ha reñido. Y ese enfado contra ti sí te ha llegado. Y entonces sí has notado que algo ha dolido. Y entonces actúas ante ese dolor. No actúas ante la vergüenza del cuerpo desnudo. Eso ni lo has procesado. Actúas ante el dolor y dices, vale, esto duele. Entonces esto no está bien. No sabes muy bien por qué. Eso luego lo vamos construyendo según crecemos y nos vamos llenando de juicios. Pero de buenas a primeras el niño dice, vale, esto duele, por lo que sea, entonces esto no está bien, y lo convierte en esa vergüenza. Pero muchas veces llegamos incluso a identificarnos con esos juicios. Y entonces lo que nos hace daño no es la vergüenza de haber sido torpes y entonces te pones rojo porque te equivocas. No es esa vergüenza. Lo que sientes es que hay algo malo en ti. Y esta es la vergüenza que más nos daña, la que vamos configurando de pequeños, que te dice, tú eres malo, tú eres incorrecto, tú estás mal. No es esa otra vergüenza de se me cae algo o me caigo yo y me siento un poco ridícula. Es otra vergüenza, es sentir que no eres tú adecuada o suficiente o buena. Y entonces cuando tienes miedo a hablar en público, vergüenza. Es porque te estás identificando con eso que has creído que está mal de ti. Se me ocurre de este ejemplo, ¿no? Porque en este podcast también hemos hablado mucho de la envidia, ¿no? De la envidia entre mujeres y demás. Y hemos traído una psicóloga muy buena que ha hablado al respecto. Y me ha causado curiosidad la reacción de la gente, que obviamente es una emoción, la envidia es una emoción. ¡Qué divertido! ¿Qué pasó? Interesante, ¿no? Claro, muchas de ellas como que sí, bueno, me reconozco, sí, envidia, pero es una envidia sana, ¿no? Dice envidia sana, vale. Pero claro, muchas de ellas les costaba y es como, qué vergüenza reconocer que tengo envidia de alguien. Me da vergüenza, porque si lo reconozco, es que sí, que la que falla no es ella, la que falla soy yo. Esto. Es como que nos hemos identificado con que somos malas. Malas, claro. Y entonces, ¿no? Aparece un ciclo, es un círculo vicioso. Sí. Siento que soy mala, que no soy suficiente, que no soy buena o tan buena como las demás. Entonces, veo que algo va mal en mi vida y digo, claro, es que como yo soy mala, yo tengo la culpa de esto que está yendo mal en mi vida. Y entonces te sientes culpable y al sentirte culpable te planteas que lo tienes que solucionar, que tienes que ser buena. Y adquieres estrategias para ser buena. O te presentas como súper amable, dispuesta a ayudar a todos y muy atenta.
Cuando a lo mejor no quieres hacer eso, pero es una estrategia para ser buena, para no sentirte culpable, para no ser tan mala. O otra estrategia, te conviertes en una persona muy juiciosa, que dirían mis amigos colombianos. Eso es. Muy correcta, que se sabe todos los manuales, lo que hay que hacer paso a paso. Te apoyas en muchísimo conocimiento y entonces al tenerlo todo muy controlado te corriges rápidamente y también corriges a los demás. Y entonces encuentras esa manera de no sentirte culpable, no sentirte insuficiente o mala o incorrecta o avergonzada de ti. Tercera estrategia. Estas estrategias están conectadas con lo que decíamos del sistema nervioso: correr, pegar, hacerse el muerto, mimetizarse. Sí. Tercera estrategia: sacrificarte. Ya lo hago yo. Y entonces tienes mucha capacidad para hacer y sacrificarte y salvar a los demás y estar en todo y estar por todo. Pero hemos dicho que es una estrategia para sentirte buena, para no sentirte culpable, para esconder eso malo que sientes y piensas de ti. Entonces parece que eres buena, o parece que sabes mucho y que controlas mucho, o parece que te sacrificas y que, jolines, qué fuerte esta persona, qué capacidad. Pero en verdad lo único que estás haciendo es intentar tapar la culpa que sientes. O cuarta estrategia, y te mimetizas con los demás, no te fusionas. Y entonces eres muy amable o muy dispuesta, muy disponible, muy humilde para las otras personas. Haces lo que te dicen, muy obediente. O te pones a la misma de la otra persona. Si la otra persona grita, sí, tú también gritas. O si la otra persona está tranquila, pues tú también te pones tranquila. Para que no te rechacen, para no sentirte culpable, para ser buena. Esas 4 estrategias. Pero, como son estrategias, no es tu esencia. No lo estás haciendo porque amas, lo estás haciendo para evitar sentirte culpable. En algún momento estalla. Y entonces, cuando estalla, cuando algo no sale bien, te vuelves a sentir culpable. Y una de dos: o vuelves a articular las estrategias, alguna de ellas, o dices, vale, si hay algo mal en mí, tengo que encontrar a alguien que haya resuelto esto. Y entonces o te haces amigo, o te apuntas a, yo que sé, a una secta, o encuentras una pareja que tiene justo lo que, ¿no? Entonces dices, si esta persona me quiere, significa que yo soy digna de amor. ¿Qué pasa? Que estás depositando sobre la otra persona la solución a la culpa profunda que tú sientes. Y entonces, a nada que la otra persona haga algo que no cuadra, o te falle un poco, o no cuadre, en lugar de aceptarle como humano que es, que estamos de igual a igual y nos vamos a equivocar todos, sientes o que te ha fallado, o que te ha rechazado, o que te ha traicionado, y lo vives como algo terrible. Porque tú te habías unido a esta persona y estabas haciendo lo que te pedía y estabas haciendo por gustar a esta persona, pero de repente te falla. Y entonces haces a esa persona culpable de lo que tú en verdad, al fondo, te sentías culpable. Estamos proyectando la culpa sobre la otra persona. La hacemos depositaria de nuestras propias culpas. Y entonces luego la rechazamos. Wow. ¿Cuánto por profundizar, eh? O sea, vamos. Para salir de este círculo vicioso, una vez más, lo sencillo es: ¿cuál es el mejor pensamiento y el mejor sentimiento que puedo tener hacia esta situación y hacia mí en este instante? Lo llevas a esto chiquitito y así el siguiente instante y así el siguiente y todos. Y entonces, de verdad, te prometo, haces esto y se expande la vida, se abre la vida. Qué bonito. Hace un momento hablabas acerca de, por ejemplo, técnicas como escribir, ¿no? Escribes. Sí. Creo que eso me parece como debería ser una rutina saludable de vida de todos. Sí. El escribir te ayuda como a
a vaciar esa mente que a veces está caótica, a ponerle orden. Eso o sea, es. Wow, la escritura Sí. para mí es fenomenal. Sí. ¿Alguna otra técnica que nos ayude a acercarnos, a conectar más con lo que sentimos, Sí. que nos puedas recomendar? Sí, nosotros en la consulta utilizamos varias. Una es la alimentación. Ujú. Porque cuando te alimentas bien, descansas bien y tu cuerpo tiene recursos, es mucho más fácil conectar de verdad contigo y es más fácil fabricar alegría, ¿no? Porque como decíamos, literalmente el cerebro la fabrica. Entonces, esa es la primera estrategia más simple en el día a día. Segunda estrategia, respirar. Ejercicios de respiración muy concretos. No hace falta que te hagas un curso. Simplemente en el momento en el que notes que va subiendo la angustia o la ansiedad o la rabia o cualquiera de esas emociones que luego te condicionan y te hacen sentir miedo o te hacen sentir mal contigo o con los demás, en ese momento, porque todos lo notamos cuando va subiendo, ahí respiraciones contando, ¿no? Entonces inspiras en 4, 2, 3, 4, retienes 4, sueltas en 4 y retienes en vacío en 4. Esto regula el sistema nervioso y le manda la señal a tu cuerpo de que tú estás decidiendo la situación, que no estás en peligro. Y además que te pone en pausa, realmente te desconecta. Haz esto 1 minuto, no hace falta más. Te pones el cronómetro en el teléfono, Sí, y te vas cuentas. al baño o te vas a cualquier sitio y cuentas. Y ese minuto, inspiro en 4, retengo 4, suelto 4, retengo en vacío 4. 1 minutito. Cambia radicalmente lo que está sucediendo. Porque el sistema nervioso y el sistema hormonal no están utilizando la información del pasado. Se está poniendo todo en pausa y entonces tú tienes la oportunidad de tomar la decisión que de verdad quieres, la decisión que te va a hacer sentir orgulloso de ti y del amor que eres capaz de proyectar sobre la realidad, sobre los demás y sobre tu propia vida. Y es ese minuto de respiración. Fantástico. La otra estrategia hemos dicho que es escribir, la otra estrategia hemos dicho que es la comida. Fenomenal. Wow, cuánto hemos aprendido en este episodio, Magali. Ha sido fenomenal tenerte nuevamente en este espacio. Yo quiero que la audiencia se anime también a comentar qué cosas le gustaría profundizar de todas estas emociones que aquí podíamos hacer 3 o 4 partes hablando de emociones. Se me quedó en el tintero profundizar en el tema de la culpa, que creo que eso es ¡buah! Esto es. Fíjate, en el círculo te decía que la culpa es como la raíz. Nos sentimos culpables porque nos sentimos malos, insuficientes, nos identificamos como con la vergüenza antigua. Y entonces todo lo que hacemos está en base a esa culpa original. Increíble. Pues ahí está, nuevo tema de conversación. Sí. Muchísimas gracias, Magali. Para las personas que aún no te siguen, ¿dónde te encuentran, por favor? Si nos puedes decir dónde estás. Es muy fácil. Mi web es magali.es. ¿No? Magali se escribe M-A-G-A, Magali, L-Y, magali.es. Y ahí mismo lo que tengo en mi web es muy sencillo, es para que contactéis conmigo. Respondo a todos los correos, a todo lo que me llega a través de la web lo respondo, aunque a veces me toma unos días porque a veces tengo como picos de preguntas, pero me encanta, ¿no? Es lo que más feliz me hace. Qué bonito. Así que me encantará recibir preguntas, comentarios, la situación en la que estáis. Dejaremos también en la descripción del vídeo el enlace donde pueden contactarte. Genial. Muchísimas gracias, Magali. Gracias por estar aquí. Súper feliz de haber estado aquí, de todo esto que hemos compartido, que seguro que inspira a mucha gente. Gracias por hacer posible este espacio a lo grande. Muchas gracias. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leer en los comentarios qué es lo que más te ha resonado, qué te ha llamado la atención, qué te gustaría que sigamos profundizando. Y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.